Bien, bueno, gracias a todos de nuevo. Yo me vuelvo a presentar. Yo soy Luquen Quintana, pertenezco al equipo de Inesatec. Solo como un comentario breve antes de iniciar, Inesatec es una empresa de consultoría y formación en el área de ingeniería civil y arquitectura, en general para todos los profesionales del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y el contenido de esta presentación es parte de un programa que estamos llevando adelante en conjunto con Ignasi y con BIM Academy, que es la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, en donde bueno, evaluamos el BIM o planteamos el BIM más allá de la fase de diseño como herramienta justamente para alcanzar ese ideal de industrialización que creo que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Un poco para entrar en contexto, ya lo decía Ignacio al principio, estamos hablando de que en este momento nos encontramos en pleno desarrollo de lo que se ha conocido como una cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial es un término que fue acuñado por Klaus Schwab, el presidente fundador del World Economic Forum en el año 2015-2016, en un artículo técnico publicado directamente a través del Foro Económico Mundial, en donde planteaba toda una serie de oportunidades que se presentaban para los diferentes sectores económicos y para las diferentes regiones del mundo en función de esta nueva revolución industrial que estamos viviendo con el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales, de la inteligencia artificial, del big data, de la analítica de datos y todo lo que implica una transformación total de la manera de hacer las cosas que por supuesto no puede escapar también al sector de la construcción. Eh, yo acá planteaba, pero no vamos a perder demasiado tiempo en esto, algunos de los grandes retos que implica esa cuarta revolución industrial y que por supuesto los enfrentaremos también dentro del sector de la construcción, cómo lidiar con los temores de parte de nuestra mano de obra, perder su trabajo al ser sustituidos por los robots o por nuevas herramientas técnicas que hagan algunos de los trabajos existentes actualmente obsoletos, cómo incentivar la adopción, en este caso de sectores que están más atrasados como el de la construcción, de este tipo de tecnologías y metodologías, qué repercusiones tiene sobre todo, por ejemplo, en el sector industrial, la aparición de sistemas de producción que son virtualmente libres de intervención humana, y todo esto además en el contexto de una pandemia mundial cuyo impacto a largo plazo todavía es incierto sobre nuestro sistema financiero mundial, sobre la economía globalizada, sobre el ritmo de crecimiento de los países industrializados y sobre todo en la necesidad de establecer medidas de resiliencia en nuestras cadenas productivas, que de nuevo tampoco escapa al sector de la construcción, ¿no? Para también entrar un poco en contexto, que no hemos hablado de ello, pero no lo hemos definido todavía, qué es la construcción industrializada. Y nosotros, cuando hablamos de construcción industrializada, nos referimos a la convergencia entre la construcción y la manufactura, haciendo uso de las técnicas que la industria manufacturera ha logrado perfeccionar con el tiempo para la producción en masa, convergiendo o en conjunto con las técnicas que el sector de la construcción ha logrado desarrollar también a lo largo de los años para poder desarrollar o generar productos, en este caso obras, que son altamente complejos y personalizados. Este ideal de industrializar la construcción es un ideal, digamos, de larga data, pero que ha sido un objetivo frustrado con el tiempo. Durante todo el siglo XX vimos ejemplos repetidos de tratar de industrializar la construcción, pero quizás la tecnología existente o los métodos existentes no iban a la par con ese deseo, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente, la construcción es una de las industrias con menor grado de digitalización, nuestros procesos suelen ser repetitivos, artesanales, manuales, laboriosos, y según McKinsey, la consultora de referencia en el sector, la gran mayoría de proyectos de, valga la redundancia, gran dimensión, suelen terminar en 20% más que el tiempo programado y suelen exceder hasta 80% sobre el presupuesto estimado. Antes de esta nueva era, de esta nueva revolución, llamémosla digital, o esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, todos los esfuerzos de industrialización se centraban en, como lo vimos también anteriormente, en el prefabricado y la modularización simple, de la que vamos a hablar un poco también ahora, pero estamos alcanzando grados de perfeccionamiento de estas técnicas que nos permiten realmente aspirar a ese objetivo de industrialización con la aparición de nuevas tendencias y nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tendencias que están, digamos, sobre la mesa y que están realmente haciendo posible alcanzar la industrialización del sector son, por supuesto, la prefabricación perfeccionada con la implementación de estas nuevas tecnologías, la manufactura aditiva con técnicas como la impresión 3D, la robótica, es decir, la implementación de tecnologías autónomas que pueden ayudarnos en el sitio de obra a ejecutar algunas de esas tareas que hasta ahora han sido manuales, el Big Data, la inteligencia artificial y la predicción analítica utilizando datos y el Internet de las cosas
con la sensorización que hoy en día nos permite hacer, por supuesto, maravillas. Las ventajas esperadas de esta industrialización, por supuesto, una reducción en los costos de la mano de obra, un incremento en la seguridad de las obras, una minimización de los retrasos en obra, un mayor nivel de control de calidad y de producto terminado, una productividad incrementada a través de la optimización y la automatización y una destreza, escalabilidad y flexibilidad aumentadas a través de esta industrialización que se asemejaría a la industria o al sector manufacturero, que es el objetivo final. En cuanto a la construcción modular, creo que ya la introducción está hecha en el tema anterior o en la presentación anterior. Es una técnica de larga data, pero que ha venido siendo cada vez más perfeccionada, en la que se construyen off-site o fuera del sitio de obra módulos autocontenidos que forman parte de una edificación y que luego son ensamblados en sitio para poder alcanzar edificaciones o para poder construir obras como la que vimos anteriormente y como la que vamos a ver ahora a continuación. Se diferencia del prefabricado clásico en que el prefabricado, entendido como se ha visto tradicionalmente, se ha enfocado específicamente en elementos menores dentro de la obra que se complementan con aquellos que son construidos en sitio, mientras que, como les decía, en el caso de la construcción modular, estas unidades suelen ser autocontenidas o suelen ser espacios autocontenidos en sí mismos con, digamos, todos los servicios, acabados, etcétera, que se requieren para únicamente ensamblarlos en campo. Eso puede ser una explicación sencilla, pero más o menos breve de lo que tenemos, ¿no? Las construcciones modulares tienen la ventaja de que pueden ser permanentes o reubicables. En el caso de la presentación anterior vimos una permanente, pero también perfectamente pueden ser reubicables y moverse de una locación a otra en el caso de que se requiera, ¿no? La diferencia en el proceso constructivo, lo que permite ahorros de tiempo, básicamente es que se pierde esa secuencialidad que tenemos en el método de construcción tradicional, en el cual tenemos un proyecto, luego unos permisos, un desarrollo de sitio, luego el comienzo de la construcción y todas las etapas que vienen después. Mientras que en el caso de la construcción modular tenemos la posibilidad de, mientras se prepara el terreno, ir ya construyendo off-site la obra para poderla llevar al lugar y ensamblarla únicamente, ¿no? Eso, por supuesto, se traduce en inmensos ahorros de tiempo y, por supuesto, de presupuesto. Como les decía, esto solamente lo menciono de paso para no perder demasiado tiempo, pero como parte de esos intentos frustrados de industrializar la construcción modular ha sido utilizada a lo largo del siglo XX con diferentes grados de interés a lo largo del tiempo. Hubo casos en los años 20 y 30 en los Estados Unidos, como el de Action House de Buckminster Fuller, que intentó por primera vez generar una vivienda modular. Algunas de estas edificaciones fueron utilizadas, sus materiales, para abastecer al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. El caso del Ames House, que fue la primera construcción unifamiliar modular que se logró completar de manera exitosa y que se replicó en varios casos en los Estados Unidos. Luego un intento de masificación bastante conocido durante de los años 50 a los años 70, en medio de una tendencia de arquitectura modernista en la que vimos cosas como la que ven en pantalla. Luego un declive en esa popularidad entre los años 70 y 80, cuando se fue haciendo cada vez más difícil replicar los pocos éxitos que se había tenido en la modularización de la construcción, que en su momento se vendió como una especie de panacea que no terminó siendo así. De nuevo, porque quizás la técnica no estaba suficientemente adelantada como para adoptarse de forma masiva. Y actualmente la construcción modular ha retomado con la aparición del BIM y la implementación de nuevas tecnologías, ha retomado fuerza y se ha convertido nuevamente en una alternativa seria a tomar en cuenta y que está cobrando un auge muy importante internacionalmente, ¿no? En ese contexto, entonces, encontramos, que es justamente lo que venimos a hablar hoy, más o menos la mitad del tiempo creo que estamos bien, experiencias extremas de industrialización, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué vemos una imagen de una bomba atómica en la primera foto y luego una imagen bastante quizás conocida por ustedes en China, y voy a pasar un poco a explicarlo, ¿no? Una primera experiencia extrema en industrialización de la construcción, y que creo que pocas personas están al tanto de que esto fue así, fue la ciudad de Oak Ridge en Tennessee durante el año 1942. El gobierno de Estados Unidos se encontraba en ese momento en pleno desarrollo en secreto de la bomba atómica, con la idea de utilizarla contra Japón eventualmente o contra sus demás enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, y aplicando técnicas de construcción modular en un periodo de aproximadamente 6 semanas, se levantó en Oak Ridge, en Tennessee, toda una ciudad completa
para ocultar las instalaciones científicas y las instalaciones militares que estaban alojando a los integrantes del proyecto Manhattan y a todo el personal técnico y civil que estaba incorporado en el proyecto. De la noche a la mañana apareció en mitad del estado de Tennessee, en una zona rural, una ciudad entera con colegios, gimnasios, con plantas de producción, con todo lo que tenía una ciudad promedio estadounidense para la época, que alojó a los científicos del proyecto Manhattan, a sus familias y a los trabajadores del proyecto durante varios años, hasta que en el año 1945 estuvo listo el prototipo de la bomba atómica y se terminó utilizando contra Japón en la manera en la que sabemos. Pero el caso en el que más nos vamos a enfocar el día de hoy es el caso del hospital de Wuhan, el hospital Luo Zhengshan, que es uno de los dos grandes hospitales que se construyeron en China durante el año 2020, a inicios de esta pandemia por el COVID-19, y que bueno, fue noticia mundial porque uno de ellos, el hospital Luo Zhengshan, y me disculpan la pronunciación del chino que no la manejo, se construyó en tan solo 10 días. Entonces, ¿cómo fue esto posible? En primer lugar, bueno, para darles un poco de contexto, como todos recordamos, a principios del año pasado, los primeros días de enero, empezó la preocupación internacional por el brote del coronavirus en Wuhan. Se habló del mercado de animales de Wuhan, de la posibilidad de que hubiese escapado el virus de un laboratorio, y empezó el gobierno chino a tratar de agresivamente contener el brote inicial. Para ese momento, cuando hicimos esta presentación por primera vez hace un año, justo cuando el hospital estaba recién terminado, había 630.000 casos a nivel mundial y 30.000 muertes. Hoy en día, hasta el día de ayer, estábamos hablando de casi 116 millones de casos y 2 millones de muertes, pero que tienen una muy baja concentración en China debido a, en gran parte, las medidas que se tomaron en Wuhan con la construcción de estos hospitales en tiempo récord, ¿no? Esto, por supuesto, tiene un antecedente importante, que fue el brote de SARS en el año 2003, de la neumonía aguda también provocada por un coronavirus. En ese momento, el gobierno chino implementó por primera vez la construcción, digamos, en fast track de un hospital especializado para una situación de pandemia. En ese momento, en Beijing se construyó un hospital en 7 días, con una mano de obra de casi 7.000 trabajadores en simultáneo, un área de construcción de 25.000 metros cuadrados, con un personal de 1.300 médicos, ni siquiera ejecutado por el gobierno nacional, sino por el gobierno municipal de Beijing, que bueno, ya sabemos que puede que tenga la misma dimensión que algunos gobiernos nacionales de los países de los que venimos, y está equipado con más de 1.000 camas de hospitalización y fue desmontado al final del el brote. Esto lo comento porque ya había una experiencia previa de la cual, digamos, empezar a tomar algunos elementos que se sabía que habían funcionado, ¿no? Esto es un poco solamente la ubicación del hospital de Huoshenshan en la ciudad de Wuhan, no es particularmente relevante. Esta foto sí me interesa que la detallemos porque es la foto satélite antes de la ejecución del proyecto en la ubicación que tuvo el hospital. Algunos aspectos básicos del diseño de este hospital y que fueron aplicados también a otros centros de características similares. Tuvo una superficie construida de aproximadamente 33.000 metros cuadrados, módulos prefabricados de 10 metros cuadrados con espacios para 2 camas. Era un diseño adaptado justamente de ese hospital construido en Beijing en el año 2003, simplemente con algunos cambios o algunas mejorías. Incluía un sistema de presión negativa de aire en cada módulo, es decir, permitía la entrada de aire fresco, pero no la salida del aire contaminado de cada uno de los módulos, es decir, completamente aislado. Tenía todo un diseño para una zonificación aislada de pacientes, es decir, donde los pacientes sanos o aquellos en triaje no se mezclaran con aquellos que ya tuviesen la enfermedad de alguna manera confirmada. Hay dentro del hospital, en el diseño, toda una división de zonas de tratamiento, áreas limpias y áreas sucias que garantizan la posibilidad de que los médicos puedan transitar a lo largo y ancho del hospital sin necesidad de contaminar a nadie, además de tener una zona de control aislada donde quienes administran el hospital desde donde quienes administran el hospital pueden trabajar sin también preocuparse por contaminar al resto del personal. Aplica un sistema de doble barrera y tiene sistemas o instalaciones sanitarias autocontenidas en la edificación. Es decir, los sistemas de deposición de aguas servidas no se conectaron en ningún momento a los de la ciudad justamente para evitar contaminación del alcantarillado público. En cuanto a la secuencia del proceso constructivo, hubo un primer despliegue logístico gigante durante 48 horas, en las cuales se niveló aproximadamente 7.5 hectáreas
preparando el terreno para recibir la cimentación de los módulos. En un momento cumbre de la obra podemos recordar haber visto las imágenes impresionantes en los medios de comunicación de más de 600 máquinas excavadoras trabajando en paralelo. Acá pueden ver algunas de las fotos, sobre todo esta de la izquierda es impresionante, o sea, excavadoras de grandes dimensiones, todas trabajando a la vez, todas sincronizadas, todas organizadas en base a una planificación que más adelante veremos un poco cómo fue. Posteriormente se empezó el acondicionamiento del terreno con la utilización de algunas fibras geotextiles y el vaciado de las losas de cimentación al ser una superficie tan grande, mientras se colocaba el geotextil en algunas zonas, en otras donde ya había sido colocado se iba vaciando las losas de cimentación. Ahí vemos un poco la colocación del geotextil para preparar el terreno y recibir las losas. Una vez que se finalizaron los trabajos preliminares, entonces se procedió con una cantidad también impresionante de camiones mezcladores de concreto a vaciar esas losas de cimentación y una vez fraguadas con concretos de alta resistencia a edades tempranas, colocar perfiles metálicos sobre las losas para recibir los módulos. Ahí podemos ver parte de los trabajos de armado, de curado del concreto y de colocación inicial de las losas. También en la imagen pueden ver varias bombas de concreto y camiones mixer junto con las excavadoras, todos trabajando en paralelo. ¿Cómo es Luquen, posible tienes resolver esta 3 logística? minutos. Sí, estamos ya casi terminando. ¿Cómo es posible resolver esta logística en tanto tiempo? Justamente como les comenté antes, trabajando fuera de campo mientras en campo se está haciendo todo esto. Posteriormente se trajeron los marcos prefabricados de cada uno de los módulos, se fueron ensamblando también en tiempo récord, entiendo que tardaron unos 2-3 días en hacer esto, y luego, por supuesto, culminando con los cerramientos finales y con los acabados mínimos internos dentro de la edificación. Por supuesto, en este proyecto hay un grado de detalle de los acabados mucho menor que el que vimos en el proyecto anterior, porque era un hospital, digamos, de contingencia y que luego fue desinstalado a los meses de que ya el pico de la pandemia había sido superado. Como les dije, los módulos tienen entre 10 y 20 metros cuadrados, cada uno con la posibilidad de camas y respiradores artificiales, todo lo necesario para atender a pacientes con los síntomas que ya conocemos. Estas son algunas imágenes internas de la edificación y bueno, digamos el acabado final que cada uno de los módulos tenía y las instalaciones externas como fueron siendo colocadas. Esto es la diferencia entre el 23 de enero y el 4 de febrero en el sitio de obra, por eso les había dicho que prestaran atención a la ubicación de la imagen satelital que vimos anteriormente. Esto fue uno de los proyectos más documentados de la historia. Hay una cantidad impresionante de videos que les dejo en las láminas para que los puedan consultar posteriormente. El gobierno chino incluso colocó un feed en vivo de la construcción durante los 10 días que duró para poderlo ejecutar, haciendo alarde un poco de esa capacidad técnica. Y cierro con lo más importante desde mi punto de vista, que es eh, lo que nos trae el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de BIM para la industrialización. Entonces, ¿cómo fue posible todo esto? Bueno, todo esto fue posible justamente por la utilización del BIM. Y voy a cerrar con esto un minuto. El director de CITIGADI, que es el instituto que, junto con la tercera división de ingeniería de China State Construction, estuvieron a cargo del proyecto. En algunas declaraciones explicó cuáles fueron las metodologías utilizadas. Comenta que fue desde el principio conceptualizado bajo los principios del Virtual Design and Construction, que sabemos que es una metodología que cada vez se implementa más internacionalmente. Mencionó que en una hora tras recibir la solicitud inicial por parte del gobierno chino ya había un equipo ensamblado de 60 ingenieros, arquitectos y técnicos modeladores BIM que media hora más tarde ya se encontraban haciendo una visita de campo. Esto es brutal. Un proyecto de estas dimensiones se tardaría aproximadamente 6 meses para diseñar y 3 años para ejecutar, pero CITIC ADI, que fue el instituto encargado del desarrollo del proyecto, entregó un modelo de nivelación de terreno en 5 horas, culminó el plan de diseño en 24 horas y entregó los planos constructivos para ejecutar el hospital 60 horas después de la solicitud inicial. Se aplicó una técnica de diseño por relevos, trabajando en doble turno en la oficina, 24 horas continuas el equipo de ingeniería trabajando, en los cuales había actividades que se estaban realizando de adelante hacia atrás, mientras otras iban de atrás hacia adelante para encontrarse en un punto medio y garantizar que la planificación cerrara. Se utilizó principalmente software de Autodesk, principalmente Revit y Navisworks para el modelado BIM, Civil 3D para la nivelación del terreno y Enscape para el renderizado. Y la aplicación detallada de la planificación BIM a nivel de horas e incluso minutos fue absolutamente indispensable para garantizar que todas las actividades se cumplieran y en 10 días pudiera ejecutarse un proyecto de estas dimensiones. Creo que estoy terminando justo con los 20 minutos, un poco apurado, pero
Pero bueno, eso es un ejemplo claro de lo que se puede hacer con la industrialización de la construcción llevada a su máxima expresión.